Conversaciones que transforman la práctica clínica. Esto es Entre Sinergias, el podcast de Antollir. Hola, bienvenidos a Entre Sinergias, el espacio donde las ideas, las experiencias y el conocimiento se encuentran y se potencian. Soy Aroa Fernández, Brand Manager de Antollir Iberia, y durante los próximos episodios vamos a poder conversar con odontólogos y especialistas del mundo del dental. Vamos a abordar temas que son de vuestro interés, desde innovaciones tecnológicas, pasando por gestión clínica y también por tratamientos y prácticas innovadoras que están cambiando y transformando el mundo de la implantología. Nuestra intención no es solamente compartir información, sino crear conexiones. Para ello, cuento con la colaboración de mi compañera Tania Milcheva. Hola Tania, ¿qué tal estás? Buenos días, Aroa. Buenos días a todos de Entre Sinergias. Con nosotros tenemos hoy doctor Juliano Fragola y doctor José Vallejo. Buenos días. ¿Qué tal, Milena? ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Juliano? ¿Cómo estás? Me alegro de verte otra vez. Nos alegramos mucho de teneros aquí. Es el primer podcast, es el comienzo y es el punto de inflexión de Entre Sinergias y lo que representa Antollir como tal. Con vosotros os conocemos desde hace mucho tiempo, yo creo que con bastante profundidad, podría decir. José, tú me diste la primera formación en conexión cónica hace más ya de 10 años. Yo creo que soy la persona- 2014. 2014. Y ahí seguimos, Y o sea ahí que seguimos. eso es que tenemos confianza en las cosas. A mí me gustaría, antes de empezar, que os presentarais un poco cómo os describíais vosotros, a lo mejor así, una pincelada como profesionales y como personas, antes de empezar. Yo soy un tío de mi casa y al final en la clínica intento hacer lo mismo. Al final te planteas que cada paciente es como tu madre y lo que quieres es eso, utilizar las cosas que te dan confianza y que puedes permitirte seguir con el nombre en la puerta durante todos los años de tu práctica clínica. Y con eso estamos. Qué importante es esto, ¿no? Intentamos. De seguir generando confianza al paciente. Bueno, al final es por mí mismo. Es una cuestión que como profesional creo que te debes. Es una cuestión de moral y de ética y cuando vas tú a otro sitio esperas recibir lo mismo. Claro, y más en nuestro sector, ¿verdad? Eso es. Y yo me defino pues igual que él. Soy un apasionado de la odontología, creyente de lo que hago y trato de hacer que todos mis tratamientos estén enfocados a la excelencia que yo soy capaz de ofrecer. Y más allá de eso, pues lo que intento es cada día formarme, aprender a ser un poquito mejor y compartir lo que hago, pero sobre todo aprender de mis errores, que creo que es lo más importante. Y lo que falta, pues a seguir. Y la honestidad de los principios y la ética priman sobre cualquier otra cosa en mi día a día. Claro, y hablando de la excelencia y hablando de esta búsqueda del dar mejor tratamiento, ¿en qué momento? Primero, no, voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es para vosotros la conexión cónica? Vamos a empezar del principio. ¿Qué es la conexión cónica? ¿Y en qué momento vosotros os diste cuenta? ¿Tenemos tiempo? No. Vale. ¿En qué momento os diste cuenta en la eficacia realmente, cuando nosotros veníamos a representaros, explicaros que las conexiones cónicas tienen este efecto, digamos, realmente beneficioso de los tratamientos? Es una explicación teórica por parte nuestra. ¿Cuándo vosotros diste cuenta en la práctica de decir esto realmente es así, realmente se merece la pena? ¿Cómo fue el clic este? Al final yo creo que en la práctica que nosotros tenemos, que no somos más que intermediarios sanitarios entre la ciencia, la industria y el paciente, tenemos que ser autocríticos. Entonces, en la búsqueda de resultados, creo que tenemos que, o por lo menos es mi forma de práctica, ser ligeramente autodidacta, pero basado en la autocrítica. Entonces, cuando uno lee ciencia y ve que los resultados de cierto tipo de cosas, porque al final en medicina las cuestiones son ensayo-error, pero cuando hay una explicación de por qué ocurre un error, seguir manteniéndolo creo que es un fracaso que es responsabilidad del profesional. Entonces, la ciencia lleva muchos años diciéndonos que la conexión cónica es una cuestión de éxito. A partir de ahí lo que hay que hacer es responder a la pregunta inicial que tú has hecho. ¿Qué es una conexión cónica? Eso es una definición que tenemos que buscar y eso no se ve en odontología. Eso es una cuestión de ingeniería y de mecánica. Aparte que yo creo o añadiría que hay conexiones cónicas y cónicas. Es decir, se nos llena la boca diciendo, no, yo uso conexión cónica. A mí sí hubo una cosa que me hizo cambiar y el clic fue revisar a mis pacientes. Y cuando revisaba a mis pacientes y creía que lo estaba haciendo bien y descubrí pues, unos cambios biológicos que no entendía, es cuando dije,
necesito algo más. Y es cuando empecé a investigar en las conexiones y fue cuando dije, se acabó, solo voy a usar este tipo de conexiones. ¿Y esto a cuánto tiempo fue esta transición? A ver. Mejor para los que nos están viendo. ¿Cuándo ellos pueden decir, vale, he empezado a trabajar con una conexión cónica? ¿A cuánto tiempo he notado yo estas diferencias? Es que yo creo que hay una gran diferencia hoy en día, que es que hoy las conexiones cónicas están muy estudiadas. Cuando empezamos nosotros, yo empecé hace 30 años, y cuando empezamos no había mucha literatura, eran muy pocas las empresas que nos lo ofrecían y no había muchos estudios a largo plazo. Pero hoy en día cualquier usuario puede coger literatura, revistas de impacto, metaanálisis y puede ver fácilmente que hay las determinadas conexiones cónicas que a largo plazo funcionan bien. Entonces hoy en día lo tienen muy fácil. Lo tienen muy fácil. Creo que los equipos hoy en día están muy formados para vendernos productos y nos pueden ofrecer soporte, con lo cual no creo que sea ya un problema decir, tengo que esperar 10 años. No, hoy no es necesario. Hoy en día puedes formarte y empezar. Y quería preguntaros, dentro de las conexiones cónicas, ¿qué preferíais vosotros? ¿Una conexión cónica o sellado cónico? Ahí es donde... ¿Dónde está la diferencia? Claro, ahí es donde he intentado meter un poquito el dedo cuando he hablado de la definición. Sí. Para mí el concepto es mecánico traducido a la biología. Al final esto es mecanobiología. Pero la realidad es, si nosotros hablamos de una cuestión cónica, cuando yo tengo mi implante en la mano, puedo tener varias conexiones cónicas. En movimiento, ese sellado puede mantenerse o no. Y eso es por una cuestión de soldadura en frío. Entonces eso es lo que diferencia un sellado de una verdadera conexión friccional. Vale, cambio la pregunta. ¿Cuál es el criterio entonces tú buscas? Si ahora se te presenta alguien, ¿cuál es el criterio que buscarías tú que tiene que tener este tipo de conexión para que digas, vale, es válida para mí? Mi criterio es que mi paciente tenga algo que evidentemente esté verificado como algo funcional. Y para eso es lo que hablamos. Si hay un error conceptual desde el principio es porque, para empezar, estamos hablando de todo en base a un concepto de ingeniería que es el cono Morse. Pero el cono Morse es un concepto ligado hablamos de acero inoxidable y estamos hablando de una definición concreta de un cono y de una altura. Todo lo que se sale de esa fórmula de 2,5 grados y de una longitud de cono no es cono Morse. Entonces, como no existe una definición real, nos podemos asociar a ese efecto de una forma muy genérica. Y la realidad es que es una fórmula matemática, porque de lo que se trata es de conseguir un índice de rozamiento. Una vez que está ese índice de rozamiento, lo que tenemos es el fenómeno que descubrió este señor, que es el cold welding o la fusión fría. Entonces, cuando existe eso, es la búsqueda de mi sellado cónico, pero también en movimiento. No solamente lo voy a tener de forma estática, sino también dinámica. Y al final es una cuestión de que el espacio es el que es, entre dos superficies consigo una conexión, tengo un espacio físico verídico y las bacterias miden lo que miden. Ahí no entran. Juliano, las conexiones cónicas están dándose en la implantología moderna. ¿Cuáles dirías tú que son los mitos? Pues es muy sencillo. La gente dice, no, es que con las conexiones cónicas no puedo trabajar fácilmente. Y eso es un error. Yo creo que hay que tener claro cuáles son los componentes que la industria nos ofrece y creo que los sistemas de hoy en día tienen esos componentes. El problema es que tenemos primero que conocerlos y después que, con todos mis respetos, comprarlos y verificarlos. Es decir, tienes que tener esos componentes contrastados. Entonces, la primera sería la usabilidad. Parece que hay que cortar piezas, que hay que hacer cosas raras, ¿no? Ahora le quito el trilóbulo porque si no, no. No, o sea, hay elementos. La segunda, la digitalización. Parece que con conexiones cónicas es súper difícil digitalizar y yo el 100% de mi trabajo es digital. Y creo que no, que al contrario, que la conexión cónica con los elementos adecuados, no sé si piensas tú lo mismo, se puede trabajar digital y se puede trabajar una calidad. Y luego un mito es, no, si al final el hueso se pierde igual. Bueno, pues eso es que usan conexiones cónicas, pero no piensan en el sellado cónico. Entonces eso es importante. Y luego pues que hay mucho en el mercado y como mucho comentario de, no, es que mi vecino hace esto y le funciona tal, no sé qué. Y no es así, lo ha dicho muy claro, la biología es importante. Entonces para mí el mito fundamental es, no se puede trabajar. Estoy completamente aquí en desacuerdo con eso. Al final yo creo que es lo mismo que meterte en un quirófano que te atienda un cardiólogo. Entiendo que estará formado antes de ponerse a currar. Sí, o sea que es bien claro. Y empezando desde el principio de un tratamiento, ¿cómo afecta cuando trabajamos con conexiones cónicas? ¿Cambia algo en la hora de planificar? Al final yo creo que realmente no es que cambie, es que es obligatorio, lo mismo que en el resto de las especialidades dentro de la medicina en general.
lo que tiene es una serie de virtudes asociadas a un buen empleo de las cuestiones. Para empezar, yo creo que siempre hay que validar la partida prostodóncicamente guiada. Es lo de siempre. Si yo quiero construir en medio de Dubái y no planteo cómo tengo el terreno, pues evidentemente solo puedo poner tiendas de campaña. Pero ahí están los rascacielos, porque lo primero que hago es estudiar qué quiero poner y en virtud de eso saber cómo debo ponerlo, dónde y por qué. Entonces, con conexión cónica es exactamente igual. ¿Y creéis que, porque vosotros estáis bastante digitalizados y yo sé que, ¿no?, tú utilizas software de code agnostic de grupos trauma, pero es verdad que yo he visto a lo mejor con las conexiones cónicas como que de alguna forma te empujan, ¿no?, hacia una forma de trabajar mucho más planificada, mucho más metódica. ¿Es así o no es así? El problema está en que cuando tú usas software, eso no compensa la carencia de conocimiento. Eso es lo primero. Lo segundo es que muchas veces delegamos en otras personas la planificación de unos casos cuando estas personas no se han formado, no hemos hecho un trabajo de equipo de, oye, estamos usando este implante con esta conexión y con este tipo de sellado. Entonces, claro, la gente dice, no, he pasado las conexiones cónicas y empiezan a enterrar los implantes 4 milímetros porque en el congreso de no sé dónde les han dicho que tienen que dejar 4 milímetros. ¿Qué pasa? Que esa conexión en un unitario sin sellado no funciona. Y dice, oye, he usado el software, he usado... Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, yo llevo trabajando mucho tiempo dentro del grupo Straumann, y el ecosistema que tenemos de planificación desde el punto de vista estético, funcional, de los aditamentos, lo tenemos todo en el software. Es decir, tenemos la ciencia, tenemos las herramientas, lo único que tenemos es aplicarlas. Y si lo hace otra tercera persona, hay que sentarse con esa persona y decirle, oye, estoy usando esto. Y ten en cuenta que yo tengo un sellado aquí y que lo que quiero es que mi implante funcione, que no te asuste enterrar tanto. Mídelo, usa este pilar. Claro, si le dices, pon el implante aquí, pues hace poco hueso tal, a ras de hueso y pilar de 0,75. Claro. Y eso es un error. Ahora, es lo que estás comentando, es muy importante el enfoque a la prótesis, lo que estuviste tú comentando antes, en la selección de los pilares, dónde coloco el implante, ¿no? Claro, o sea, al final el problema que tiene quizá la conexión y la forma de colocación del implante es que el fracaso es mucho más dramático si no sabes lo que utilizas, porque como si me dan un Fórmula 1 a mí me voy a dar un paseo, pues la hostia está asegurada. ¿Se pueden decir palabrotas? Vale. Bien, repite. Estamos repite. Podríamos pegarnos un gran golpe. Pues al final es lo mismo. Es decir, esto precisa de una formación y de un entendimiento del porqué, para que si en un momento determinado tú decides dentro de tu planificación hacer una ligera modificación, tienes que saber por qué y qué tipo de modificaciones implican el resto de aditamentos a utilizar. Pasa que hay que tener cuidado, y es una cosa porque ahora lo ha preguntado lo de los mitos, es decir, si nosotros enfatizamos tanto conexión cónica, saber, parece que si no tienes un nivel de conocimiento no puedes, es como una limitación y no es cierto, simplemente, vamos a ver, es como el cuchillo es para cortar y el tenedor es para agarrar. Nadie corta la carne con un tenedor, una vez que lo sabes, coges el cuchillo y cortas. Esto es igual, es decir, tengo este implante con estas conexiones, con estas características, ya está, he seleccionado el cuchillo, ahora elijo la carne que me quiero comer. Ya está, es tan sencillo como eso y en función de eso la cocino más o menos. Es el ejemplo que pongo yo, porque si no lo que estás generando es un concepto de, por ser conexión cónica, no, esto solo es la élite que lee. No es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que es lo que nos ha hecho elegirlo, ya está. De hecho lo pongo hasta yo. ¿Y yo? Antes comentaste tú el tema de la comunicación, a lo mejor del equipo, cómo trasladar, cómo si había que formar el equipo, cómo comunicar que estoy trabajando con este tipo de comunicación en el laboratorio. ¿Hay que preparar o hay que cambiar algo en la comunicación? Decir, vale, quiero estos perfiles, he enterrado el implante de esta forma. O sea, ¿cambia algo si tuvieras que trabajar con otra conexión y con una conexión cónica? O al revés, esto cambia, pero claro, evidentemente cambia para mejor. O sea, quiero decir, nos ayuda a todos. Al final lo que hace, desde mi perspectiva, es un poco ahondar en lo de siempre. Si entendemos nuestro trabajo como una colaboración entre diferentes partes, es igual. Es simplemente sentarnos entre todos para saber qué idioma estamos hablando. Si uno habla noruego, otro habla islandés y otro habla euskera, pues no nos entenderemos. Pero si todos nos sentamos previamente para saber de qué idioma hablamos, al final yo creo que es la fórmula. Aparte que no sé si te pasa a ti, el técnico de laboratorio, nosotros somos clínicos, ellos están en el laboratorio y no ven la biología. No, reciben. Pero al final hacen lo que tú les pides, pero si tú te sientas y le dices, oye, es que quiero que la parte que vaya en contacto con el implante no la toques jamás, que la parte del conectivo me hagas un espacio para que hagas no sé qué, en la parte del perfil me des un soporte.
Ahora, has preguntado una cosa que la respuesta era, si tuvieras que trabajar con otras conexiones, si tuviera que trabajar con otras conexiones con la que no estoy ahora, dejaría de poner implantes. Esa es mi respuesta. ¿Por qué? Salvo que hubiera algo que me aporte un plus. Lo importante ahora es, ya tengo el producto bueno. Lo único que tengo es que coger los conocimientos y formar a mi laboratorio para que hagan lo que nosotros queremos, no es lo que yo quiero. El laboratorio es una parte más, no es el laboratorio, somos un equipo. Entonces, siéntate con ellos, coge un lápiz y pinta. Si al final nos limitamos a mandar una impresión y a decir, Dame mándame una algo, corona, no. pues evidentemente No. hay una complejidad. Claro, pero eso pasa con cualquier tipo de conexión. Lo que ocurre es que con esta hay que ser mucho más preciso. Entonces porque puede tener implicaciones biológicas. Eso es lo que te quería decir. ¿Por qué necesitas ser preciso? No es porque el sistema, porque es un sistema muy sencillo. Realmente te pide ser preciso porque para tener Básicamente porque el conocimiento de la biología lo tenemos nosotros, somos los que hemos colocado el implante y evidentemente el laboratorio lo que recibe es una impresión en la que ve un implante en una posición. No sabe cuánto corresponde al espacio subcrestal en el que has introducido tu implante, no sabe cuánto espacio corresponde a encía, sino que simplemente ve un agujero, simplemente, o un pilar. No sé si te pasa a ti, pero cuando revisas los implantes de conexiones cónicas con sellado cónico y pasan 8, 10 años, 15 años, y los miras y dices, joder, qué bien está. Y si uno no está bien, también la lo ves. pregunta es, ¿qué he hecho mal? Y lo piensas y te das cuenta que son defectos de tu curva de aprendizaje. Tal cual. Entonces eso ya existe, ya no hay que buscarlo. Porque volvemos a lo mismo, si no parece que es súper difícil, no, es sentarte, ya tengo el producto, me siento con el laboratorio, no pongas cerámica en el conectivo, no sé qué, no sé cuánto. Y esos errores los hemos cometido pues porque no sabíamos, claro. ya está. Pero revisas un implante a los 15 años y, oye, está igual. Me parece muy interesante lo que estáis comentando y probablemente ahora esto sería para una formación que podemos hacer más adelante, todos los que están interesados en profundizar cómo aprovechar el... Conectar o no conectar, that's the question. Lo estás haciendo bastante bien, ¿eh? Porque te han hecho una oferta de trabajo ya, fíjate. Sí. Última pregunta, Tania, para ir cerrando el primer episodio. ¿Cómo sabéis que en Grupos Straumann estamos apoyando mucho de digitalización? Straumann está apostando mucho todo lo que está relacionado con el flujo digital, tanto a través del portal Access como el flujo de como distintos software y distintos productos que fomentan esta transformación en las clínicas. ¿Qué papel juega o cómo integramos dentro este tipo de conexiones? ¿Cambia algo? ¿Mejora? ¿Es una herramienta más? ¿Cómo vosotros lo veis? Yo es que creo que de lo que se trata es de optimizar las herramientas que tenemos para conseguir el resultado más excelente que hay. Entonces, si somos capaces de incorporar una conexión que te aporta una fiabilidad a largo plazo, que evidentemente te facilita que biológicamente tu paciente sea mucho más estable, si tengo herramientas digitales que facilitan que la obtención de mi prótesis sea más racional, más estable, más fácil, más predecible, con una buena comunicación con el laboratorio, es otra herramienta. Luego yo creo que hay una cosa que no hay que olvidar, es decir, la digitalización existe desde que yo empecé la carrera. La diferencia es que ahora la digitalización es mucho más potente y permite hacer una cosa que antes no se podía, que era simulación de tratamientos. Claro, lo que no puedes hacer es simular digitalmente excelencia y después ejecutar, quiero ser políticamente correcto, ejecutarlo de una manera que no sea excelente y encima echarle la culpa al digital. Eso no es cierto, es decir, planifica, elige elementos correctos, de calidad, predecibles y adelante, pero no hay que... La conexión cónica no es un hándicap para digitalizar. Creo que no. Quítate la careta, mójate. Me mojo. Ahora me dejas otra pregunta y ya termino. Venga. Chicos, ¿la tortilla con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Con cebolla. Con calabacín, que a ti te gusta más. Con calabacín. Muchas gracias. Esto lo van a cortar. Esto lo van a cortar fijo. Por vuestro tiempo. Es un placer estar con vosotros y un placer Igualmente. abrir este apartado de Entre Sinergias con dos clínicos usuarios y profesionales tan meticulosos en su trabajo y tan exigentes y tan, puedo decir, aunque espero que lo tomen en la parte positiva Dale. friki, en lo que hagan. Perfecto. Yo quiero seguir siendo un friki. Vale, pues con este cierre
Vamos a despedirnos de nuestro primer episodio de Entre Sinergias. Muchísimas gracias por Gracias a participar. vosotros por invitarnos. Ha sido un Gracias. inicio muy emocionante. Queremos agradecer a los que nos estáis escuchando desde casa e invitaros a que, si os ha gustado, lo podáis compartir con vuestros colegas de profesión. Además, nos mantenemos en contacto a través de nuestros perfiles de redes sociales, tanto de YouTube, de Instagram y de Facebook. Y nada, seguimos preparando contenido para seguir generando sinergias. Nos vemos pronto. Buenos días. Buenos días a todos.